pues ocupado día, ¿verdad? Cargado de actividades, a veces es un poco difícil sacar el ratito para unirse, pero qué bueno que están y nos pueden acompañar en esta última charla. Recordemos que pues es parte de un ciclo de charlas que hemos venido desarrollando sobre generalidades de la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Este, y hoy, bueno, concluimos Negra, no meta la botella de agua porque sí. con la tercer charla. Para Ah, recapitular un poquito y contextualizar también en caso de que alguno, pues de repente no haya podido conectarse en las charlas anteriores y nos está acompañando hoy, entonces, y también como para refrescar un poquito, siempre es importante como hacer un muy breve repaso, resumiendo o iniciando el tema de hoy con las 5 claves para la inocuidad de los que alimentos. tengo aquí. En cuanto a la dinámica, igual, ¿verdad? Siéntanse en la libertad de intervenir cuando así lo consideren, con alguna consulta o con algún comentario. Sí, Igual también pueden hacer sus consultas a través del chat, que ahí el compañero Marlon nos ayuda con la gestión de las consultas por medio del chat. Igualmente ahí las podemos ir haciendo conforme van pues surgiendo, porque la idea es que se pueda ir evacuando la mayoría de las dudas que ustedes puedan tener. Les comentaba que para hacer este breve repaso vamos a hablar de las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Em, y parte, como les decía, de lo que ya hemos venido comentando, el tema de la utilización del agua y de las materias primas seguras, ¿verdad? Siempre insistimos mucho en este tema del uso del agua potable o agua tratada, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, el agua de un pozo, ¿verdad? O este tipo de depósitos de agua no son aguas potables. El agua, pues para ser utilizada y para ser agua potable debe recibir todo un tratamiento, no solo microbiológico, ¿verdad? Sino también químico y demás. Entonces, siempre a nivel de manipulación de alimentos, ¿verdad? Se hace énfasis en este tema del agua, porque si bien es cierto, el agua es una de las fuentes de contaminación que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Por el tema de que pues están los lixiviados que van al suelo y van a sus mantos acuíferos y a esas aguas subterráneas. Y entonces el agua de una u otra forma termina siendo también una posible fuente de contaminación y así ha sido determinado en varios casos de infecciones o intoxicaciones alimentarias que se ha determinado que la fuente de contaminación ha sido el uso tal vez de una fuente de agua no potable, ¿verdad? Eh, entonces, igualmente, pues hay algunas industrias o servicios de alimentación que sí usan un agua, tal vez no utilizan el agua del servicio, por ejemplo, de la IA o de un asada, sino que tienen su propio sistema de agua, pero entonces tienen todo un sistema de tratamiento y de monitoreo para la verificación de la calidad de ese agua. También parte de esto que comentábamos de las materias primas seguras es cuando se seleccionan alimentos procesados, ¿verdad? En el tanto de que los alimentos procesados, pues eventualmente siguieron una serie de lineamientos que vamos a ver ahora en parte de procedimientos, de control de parámetros y demás, ¿verdad? Que nos dan una garantía de que ese alimento, pues, eventualmente es un alimento seguro, producido bajo todas esas condiciones que permiten garantizar la calidad y la inocuidad de ese alimento. También el lavado de frutas y verduras, que es muy importante, ¿verdad? Hablamos también de que cuando vamos a utilizar frutas y verduras, siempre debemos hacer un lavado primero y luego un proceso de desinfección. Ahorita también vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a ver que, por ejemplo, solamente enjuagar con agua, eso no nos está ni haciendo una adecuada limpieza ni desinfección, ¿verdad? Porque el agua solamente o eventualmente, ¿verdad? Colocar una fruta o un vegetal bajo un chorro de agua, pues lo que nos va a dar es ayudar a eliminar esa suciedad visible, ¿verdad? Como tierra, polvo, algún otro tipo de suciedad que nosotros podemos ver fácilmente y con un chorro de agua lo podemos eliminar. Verificar siempre la fecha
de vencimiento, de no consumir alimentos vencidos, ¿verdad? Eso es parte del control de las materias primas que debemos tener y una buena rotación de productos, incluso a nivel de los supermercados o algún otro tipo de comercio donde compramos las materias primas procesadas, siempre verificar, ¿verdad?, las fechas de vencimiento y que sea un lugar que también tenga una adecuada rotación del producto. Hablamos la sesión anterior de las temperaturas para poder cocinar completamente los alimentos. Con cocinar completamente, sobre todo que nos referimos a que el alimento alcance temperaturas, ¿verdad?, que nos permitan no solo la cocción completa, sino también que nos asegure que hay una efectiva eliminación de posibles microorganismos que pueden estar en el alimento y que sean eliminados mediante temperatura. Hablamos de que una temperatura, que la mayoría de los microorganismos se destruyen con calor, ¿verdad? Alrededor de lo superior a los 65, 70 grados Celsius, la mayoría de los microorganismos se eliminan. Entonces, esta es una buena opción de controlar la inocuidad, mantener la inocuidad de los alimentos. Aquí se hacen algunas recomendaciones puntuales, como por ejemplo, hervir los alimentos como sopas, guisos, para asegurarse que alcanzaron los 70 grados Celsius, ¿verdad? Siempre sopas, guisos o esos alimentos líquidos, vamos hasta hervor, ¿verdad? Para alcanzar esa temperatura segura. Carnes rojas, pollos y demás. Y la cocción completa, en este caso, para efectos de inocuidad, ¿verdad? No queremos carnes en términos medios o rosados, de manera que puedan, digamos, esas partes centrales no alcanzar una temperatura mínima, que es la que necesitamos para la cocción de esa pieza, y que entonces también eventualmente, si esa carne tiene algún microorganismo patógeno, recordemos que el microorganismo patógeno es el que nos genera una enfermedad, digamos, nos enfermamos cuando lo consumimos, ¿verdad? Entonces, pues buscamos evitar eso. Que vimos también que es recomendable el uso de termómetros, porque en realidad el termómetro es el instrumento que nos permite medir la temperatura, en este caso de los alimentos, y pues entonces es la única forma que tenemos para poder medir que efectivamente esa temperatura de los alimentos está en un rango o en un valor correcto y que es seguro. Entonces es importante siempre el uso de un termómetro en una cocina y muchísimo más en algún servicio de alimentación o a nivel de emprendimiento de la elaboración de algún producto. También recalentar completamente la comida. Hablamos de que cuando tenemos comidas ya preparadas, ¿verdad? Cuando elaboramos, por ejemplo, compramos un gallo pinto o compramos, no sé, alguna carne ya cocinada, un pollo a la plancha, por ejemplo, y lo tenemos en refrigeración y lo vamos a consumir, debemos calentarlo hasta que la temperatura interior alcance alrededor de los 70 grados Celsius. Veamos que es una temperatura bastante alta. Entonces, no es un calentar como para entibiar. Recordemos que evitamos siempre esas temperaturas porque son las ideales para el crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Esos seres vivos microscópicos que están ahí no los vemos, pero que entonces evitamos exponer el alimento a esas temperaturas de peligro, entre 5 y 70 grados Celsius. Entonces, por eso buscamos calentarlo lo suficiente. También comentamos un poco de la contaminación cruzada, ¿verdad? Que siempre que tenemos alimentos crudos y alimentos cocidos deben estar totalmente separados, ¿verdad? Para evitar precisamente esa contaminación de la carga microbiana que puede tener un alimento crudo, ¿verdad? Con el alimento cocido. Y esto es un ejemplo típico, por ejemplo, cuando tenemos las ensaladas, ¿verdad? Que muchas veces tenemos varios ingredientes en el plato crudos y de repente tenemos una proteína que esa sí está cocida, ¿verdad? Entonces se vuelven alimentos potencialmente peligrosos en el tanto de este tipo de contaminación. Usamos el uso de equipos y utensilios diferentes. Siempre, ¿verdad? Hablábamos la sesión anterior que, por ejemplo, si yo tengo un servicio de buffet o un servicio de alimentación, de utilizar equipos y utensilios diferentes para cada tipo de comida. Por ejemplo, no mezclar la cuchara con la que se están sirviendo el arroz, no mezclarlo con la misma cuchara o utensilio con que se está sirviendo la proteína, por ejemplo, un pescado, un pollo,
un filet. Por supuesto, tablas de cortar, ¿verdad? Totalmente aparte las que se usan para alimentos crudos y las que se utilizan para alimentos cocidos, y que en caso que tuviésemos que utilizar, o sea, que por alguna razón solo tenemos una tabla, siempre lavar y desinfectar adecuadamente antes de utilizarla con otro alimento. También comentamos un poco del lavado de las manos, ¿verdad? Como parte de las medidas básicas, ¿verdad? De higiene personal, porque también comentamos que nosotros, ¿verdad? Los seres humanos somos, también transmitimos algunas enfermedades a través de los alimentos, y son bacterias que por lo general tenemos muchas veces en nuestra piel, ¿verdad? En las uñas. Por eso tan importante que cuando lavemos las manos, siempre lo hagamos con el suficiente tiempo, detenimiento y de acuerdo al protocolo que está establecido para el lavado de manos. Ahí en esa imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver las zonas donde en azul lo que siempre recordamos lavar, o sea, la parte que por lo general siempre se logra una limpieza efectiva. La zona que a veces olvidamos lavar, que es la parte como amarilla, digamos, o color piel, ¿verdad? Que esa, digamos que de repente algunas veces podría olvidarse. Y en rojo, que es muy importante o poner especial atención, que es la zona que frecuentemente olvidamos lavar. O sea, quiere decir que esto basado ya en estudios y datos que se han hecho al respecto, ¿verdad? Que esta zona, vean que la punta de los dedos, por ejemplo, y como esta parte entre los dedos, ¿verdad? Como acá, es de las zonas que frecuentemente olvidamos lavar. Entonces, para que tal vez lo tengamos presente y la próxima vez que nos vamos a lavar las manos, ¿verdad? Con mucha más razón, antes de manipular los alimentos, consideremos o tengamos presente como estas partes para evitar que se nos olvide lavar bien ahí. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Bueno, hay que lavarse las manos prácticamente que siempre, ¿verdad? Pero especialmente debemos considerarlo antes de comer, antes de tocar los alimentos y antes de cocinar. En este tema de manipulación de alimentos es especialmente importante. Y por supuesto también como parte de pues nuestra higiene personal y demás, siempre lavar las manos después de ir al baño. Por ejemplo, en preparaciones de alimentos, cuando estamos preparando alimentos crudos, como se menciona ahí, por ejemplo, carne, pescado, pollo, huevos, y luego vamos a preparar o a manipular alimentos cocidos también. Siempre debemos lavarnos las manos cuando se juegan zonas externas, áreas verdes, cuando se tocan mascotas o nos tocamos la cara, estornudamos o tosemos y, ¿verdad? Y llevamos las manos a la cara. Siempre después de esto hay que lavarse las manos. Hablamos también la semana pasada con respecto a mantener los alimentos a temperaturas adecuadas, ¿verdad? Y ahí hablamos no solo de las temperaturas de cocción, ¿verdad? Como dijimos antes, para que el alimento esté completamente cocido, sino que también hablamos de las temperaturas para poder conservar adecuadamente los alimentos. Entonces hablamos un poco de la refrigeración, de la congelación y de evitar esa zona de peligro que ven marcada ahí en color rojo, ¿verdad? Y que se refiere a cuando el alimento permanece en temperaturas entre los 5 y los 60, 70 grados Celsius. Ven que más de 70 grados Celsius es cuando se garantiza que un alimento es inocuo y es efectivamente sano. Por eso las temperaturas de cocción por lo general van a estar en estos rangos dependiendo del tipo de alimento. Y recordemos que la temperatura de refrigeración, que va entre 0 y 5 grados, o por debajo de los 5 grados, lo que nos permite es retrasar el crecimiento y la multiplicación de las bacterias, ¿verdad? No las elimina, solo las retrasa. Entonces, en el tanto las temperaturas vuelvan a tener condiciones para crecimiento, es decir, a nivel de temperatura, en esa zona de peligro que se marca ahí en color rojo, van a reactivarse, digamos, o a despertar y van a empezar pues, a tener su funcionamiento, su metabolismo no con normalidad. ¿Qué se recomienda? Bueno, puntualmente en este caso no es congelar los alimentos a temperatura ambiente, ¿verdad? Hablamos que descongelamos
bajando a refrigeración, que es el ideal. También descongelamos con microondas, ¿verdad? O pasamos directamente a cocción. También mantener temperatura bien caliente, nuevamente en el caso de los servicios de alimentación estilo buffet, ¿verdad? O donde tenemos la comida en baño María. La idea es que la comida esté el menor tiempo posible en exposición. Pero en estos casos, entonces se recomienda que la temperatura en la que esa comida esté ahí sea alrededor de los 60 grados Celsius, no por debajo. Y refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocidos, ¿verdad? O cocinados y los perecederos, preferiblemente por debajo de los 5. Hablamos la sesión anterior también de la posibilidad de cómo con baños de hielo podemos enfriar rápidamente los alimentos cuando tienen temperaturas muy altas de cocción para lograr alcanzar cierta temperatura y poder refrigerar inmediatamente, porque el interés principal en este caso es pasar de la cocción inmediatamente o lo más pronto posible a la refrigeración. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos comentando, porque a temperatura ambiente, pues precisamente lo que les decía, tenemos esa temperatura ideal de crecimiento de microorganismos que eventualmente podrían estar en el alimento y eso no es lo que queremos. Queremos, por el contrario, pues eliminarlos. Con base en todo esto que hemos venido desarrollando, vamos a ver que se habla a nivel de manipulación de alimentos de 4 errores más comunes o más frecuentes, ¿verdad? Y yo creo que si logramos controlar estos errores, ¿verdad? Vamos a mejorar muchísimo vamos a ver, la producción de alimentos de calidad y de inocuidad de manera preventiva, por supuesto, ¿verdad? Que es lo que buscamos con buenas prácticas de manufactura y de elaboración de productos para lograr que el producto sea inocuo. Entonces, hablamos como de puntos clave. El primero es el abuso del tiempo y la temperatura, que fue precisamente lo que conversamos con respecto a congelación, a descongelación, a la cocción, al enfriamiento, a cómo almaceno, cómo recaliento y cómo vendo, ¿verdad? Entonces, vean que todo esto lo vimos, por ejemplo, la semana anterior y es muy importante porque ya teniendo presente entonces este tema del tiempo y temperatura y aplicarlo tal cual, ¿verdad? Entonces, ok, congelación, que es un método que me permite congelar por varios meses, descongelación, perfecto para poder luego utilizar nuevamente la comida, cuáles son las formas correctas de descongelación que vimos, la cocción, tiempo y temperatura según cada alimento, cómo enfrío lo más rápido posible para poder refrigerar los alimentos, por ejemplo, preparados cuando no se van a consumir de inmediato, el almacenamiento nuevamente, ¿verdad? En condiciones de congelación, refrigeración o a temperatura ambiente, como en el caso de los abarrotes. Ya vimos que el recalentamiento tiene que ser lo suficiente y en la venta sobre todo más que digamos que predomina el tema de la cadena de frío, entre otros aspectos importantes a considerar, que lo caliente permanezca caliente, ¿verdad? Y lo frío, lo suficientemente frío como debe estar hasta el momento del consumo. Otro de los errores más frecuentes en la manipulación de los alimentos es la mala higiene personal y el lavado de manos ineficiente. Ya vimos la imagen, ¿verdad? De los principales pues, errores u omisiones que hay al momento del lavado de las manos. Y que también la mala higiene personal es uno de los errores más frecuentes porque ya vimos que nosotros somos portadores de una serie de microorganismos también que se transmiten pues, a través de los alimentos y entonces esto es importantísimo de controlar. Vimos también la contaminación cruzada. Recordemos, no debemos mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos o áreas limpias con áreas sucias, ¿verdad? Porque esa transmisión microbiana de un alimento a otro o de una superficie directamente a un alimento, pues es parte de los principales errores de contaminación. Y la limpieza y desinfección deficiente también, ¿verdad? Si no tenemos una adecuada limpieza y desinfección, pues entonces también vamos a tener un problema asociado también
a la contaminación cruzada y a otra serie de contaminantes que pueden estar en la superficie, sobre todo aquellas que tienen contacto directo con los alimentos y nos pueden enfermar. Hablamos que a nivel general, pues como medidas para minimizar la posibilidad de enfermarse o enfermar a otras personas, ¿verdad? Para los que manipulamos alimentos y a nivel personal, siempre hablamos pues de los hábitos de higiene personal, ¿verdad? Vean que es uno de los errores más comunes y yo creo que pues todos o la mayoría tenemos claro cuáles son los buenos hábitos de higiene, ¿verdad? Sobre todo si somos manipuladores de alimentos. Lavarse las manos con frecuencia, lavar y desinfectar todas las superficies y utensilios que van a estar o han estado en contacto con los alimentos, cocinar bien las carnes, lo que les decía de mantener los alimentos calientes a 70 grados o más y los alimentos fríos a 5 grados Celsius o menos, recalentar sobrantes de alimentos a 70, 75 hasta que produzca vapor, no preparar alimentos crudos y cocidos en la misma área ni utilizar los mismos utensilios. Y si no hay seguridad de la calidad del agua que ustedes van a beber, ¿verdad? Al menos hervirla bien, lo suficiente, y si no, pues mejor utilizar agua embotellada. Lavar los alimentos como frutas y hortalizas siempre antes de prepararlos con agua potable. Ya hablamos también de la importancia del uso del agua potable. Y bueno, eso es parte como de lo que vimos, ¿verdad? En estas dos charlas anteriores, haciendo como una recapitulación, que básicamente hablamos como de los principios generales, sobre todo como microbiológicos, ¿verdad? Al inicio, como de, bueno, qué son los microorganismos, cómo es que actúan, qué condiciones les favorecen, qué no les favorece tanto, cuáles son las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, ¿verdad? Cuáles son las principales causas de esas enfermedades. Vimos que muchas tenían que ver con control de tiempo, de temperatura. Y luego analizamos detenidamente como esos factores de tiempo y temperatura que son muy importantes. Ahora, para ir cerrando en este tema, quiero que, vamos a ver, tengamos como una idea, ¿verdad? De cómo funciona un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Tal vez sea un tema que a nivel de industria alimentaria es como del pan de cada día, ¿verdad? Es algo con lo que se tiene que trabajar a diario y tal vez nosotros, o en el caso de ustedes que tienen desde algún emprendimiento, alguna idea de negocio, tal vez tienen desarrollo de producto o tal vez tienen mínimamente procesados, ¿verdad? O dependiendo pues del tipo de alimento o de producto con el que ustedes trabajan, ¿verdad? Puede que pues estos programas, ¿verdad? Se tienen que ajustar según esa especificidad de cada negocio. Pero en general lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, ¿verdad? Y cómo esto nos beneficia, ¿verdad? A nivel de manipulación de alimentos, que es como el tema que tenemos hoy en común, ¿verdad? Porque resulta que, bueno, vamos a ver que un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que es lo que ustedes ven que está ahí como en la cumbre, ¿verdad? De esa pirámide, pues es a lo que todas las empresas, industrias y en general manipuladores de alimentos, ¿verdad? Pues siempre aspiran, ¿verdad? Porque es parte de lo que les permite garantizar no solo la calidad, sino la inocuidad de los alimentos que producen. Pero como todo, ¿verdad? Tiene una base, tiene un intermedio y pues tiene una cumbre. Entonces, conforme vamos escalando o aumentando, ¿verdad? En esta pirámide, pues cada vez van a ser más estrictos y más rigurosos los controles que vamos a ir teniendo, pero siempre basados en esos principios clave que por algo precisamente, valga la redundancia, son la base de esa pirámide, ¿verdad? Entonces son los que dan todo el soporte a ese sistema de gestión de inocuidad. Y ustedes dirían, bueno, pero de repente, ¿por qué si tal vez eso es más como para
porque si la industria alimentaria ya en empresas de gran tamaño, ¿verdad? Y de producción a escala y todo, de repente para ellos es como más relevante. Vamos a ver que siempre es importante, o sea, es fundamental porque aunque ustedes ahorita, por ejemplo, en su negocio o en su emprendimiento relacionado con la producción o manipulación de alimentos, no tengan interés inmediato en certificarse, ¿verdad? Estos programas lo que les van a permitir es garantizar la inocuidad y la calidad alimentaria en todas las etapas de producción, ¿verdad? O de manipulación que ustedes tienen desde ese producto. Desde la parte de materias primas, producción, seguridad en el transporte, en la venta, en todos esos aspectos que es lo que les va a permitir pues garantizar, como les decía, la calidad y la inocuidad, ¿verdad? Entonces, aunque la certificación no es una meta, pues inmediata, implementar programas, procedimientos, es parte de lo que nos ayuda a prevenir riesgos, mejorar la calidad del producto, ¿verdad? Y a largo plazo, pues también la empresa o el emprendimiento que ustedes tengan va a estar preparada, ¿verdad? En su momento para aspirar a futuras pues certificaciones si decide así buscarlas. Y esto además también a nivel de pues de emprendimiento, como les decía, o de negocio relacionado con la parte alimentaria, demuestra también un verdadero compromiso, que es la base de este tema de inocuidad alimentaria, sobre todo con la inocuidad, ¿verdad? Que esto a nivel de comercio le genera muy buena reputación también al comercio y también da una mayor satisfacción al cliente. Entonces, dicho esto, vamos a ver que, por ejemplo, la base de este sistema de gestión de la inocuidad alimentaria son buenas prácticas de manufactura. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son una serie de condiciones que ya están establecidas, ¿verdad? No estamos aquí descubriendo pues nada diferente, son cuestiones que se han estudiado durante mucho tiempo y es lo que ha permitido definir que hay condiciones de infraestructura y de procedimientos que están establecidos para todos los procesos de producción, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel de industria alimentaria, de control de alimentos, bebidas, productos afines, ¿verdad? Todo con el fin de garantizar calidad e inocuidad de dichos productos, ¿verdad? Y también según la normativa, porque es importante que haya una normativa específica que aplica para este tipo de buenas prácticas de manufactura y es pues de donde deriva todos esos condiciones y lineamientos que son los que debemos pues seguir, ¿verdad? Luego tenemos en esa base de esa pirámide también procedimientos estandarizados de operación. Puede sonar tal vez un poco complejo, pero esto no es otra cosa que tener procedimientos para las operaciones que nosotros hacemos. Nosotros somos un poco dados a que tenemos un procedimiento, lo conocemos, ¿verdad? Pero no está escrito y de repente solo yo lo sé hacer y si mañana viene Marlon a realizar el procedimiento, Marlon no tiene ni idea cómo se hace, ¿verdad? O puede que tenga una idea, pero ahí empieza un tema de subjetividad, ¿verdad? De cómo ya Marlon lo hace de cierta forma, puede que diferente de cómo yo acostumbro a hacer el procedimiento de elaboración, por ejemplo, de un producto. O no, es que a mí me gusta ponerle un poquito más de esto, al otro le gusta no, yo le voy a quitar un poco más de esto, me gusta más de este tamaño, la porción, o entre otro montón de condiciones, ¿verdad? O parámetros que podrían modificarse por ejemplo, en la elaboración de un producto. Entonces, esos procedimientos precisamente lo que nos permiten es estandarizar, o sea, unificar, ¿verdad? La forma de hacer las cosas, que todos lo hagamos. Por ejemplo, la elaboración del producto, todos lo hagamos exactamente de la misma forma. ¿Esto qué beneficio nos da? Que vamos a obtener el mismo producto todas las veces, de la misma calidad e inocuidad. Entonces, puede que a ustedes les haya sucedido que en algún momento ustedes dicen, mira, qué extraño, es que, vamos a ver, por ejemplo, en servicios de alimentación, hay restaurantes donde usted va y la comida siempre tiene la misma calidad, o sea, siempre, si es una buena comida, ¿verdad? Usted considera que es que ofrecen platos
de calidad, que cumple con sus expectativas. Y usted va y siempre es el mismo sabor del plato y con las mismas características. No que hoy usted fue y puede que hoy el plato sí estuvo perfecto, pero usted fue a la semana siguiente y de repente ya ese platillo, digamos, no es igual al que usted probó en la ocasión anterior. Y entonces eso puede estar basado en este tema de los procedimientos estandarizados de operación. Como no hay un procedimiento, si hoy cocinó Ivania, lo hizo de una forma, pero si mañana cocinó Marlon, entonces probablemente utilizó algún otro tipo de procedimiento y entonces ustedes saben que eso nos lleva a resultados diferentes. De igual forma, estos procedimientos aplican para operaciones de limpieza y desinfección, que se conocen como POEs por las siglas en inglés, pero que básicamente es lo mismo. Se trata de hacer procedimientos estandarizados, solo que esta diferencia del anterior es específicamente en estos temas de limpieza y desinfección, ¿verdad? Y a intermedio en esa pirámide, pues ya vienen otros sistemas como este de análisis de peligros y puntos críticos de control, que ya son, vamos a ver, nos permiten ajustar ciertos, específicamente los peligros, ¿verdad? Que podemos tener asociados en nuestros procesos y cómo controlarlos puntualmente, ¿verdad? Entonces, ya este sí es un poquito tal vez más avanzado, podríamos decir, en un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, pero para que ustedes sepan que esa es como la base, digamos, de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria y que para efectos de esta charla, por ejemplo, para cerrar con este tema de la manipulación de alimentos y las generalidades, vamos a ver un poquito esta parte amarilla, digamos, la base de esta pirámide, sobre todo las buenas prácticas de manufactura, de esos procedimientos estandarizados de operación y los de limpieza y desinfección, para que ustedes tengan una noción o una idea de cómo se trabaja y cómo de repente puedan irlo trabajando, ¿verdad? En sus inicios, en los emprendimientos. Perdón, ahí pasé dos. Ok. Vamos a ver que cuando hablamos de programas prerequisitos son esos programas que yo les comentaba en esa base de la pirámide, ¿verdad? De buenas prácticas de manufactura principalmente y a nivel de procedimientos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esos programas? Controlar la presencia de peligros en un ambiente de trabajo y prevenir la contaminación física, química, biológica, así como la contaminación cruzada. Eso es parte de lo que se pretende con estos programas. Pero entonces recordemos que era un peligro. Y recordemos que un peligro es un agente biológico, como un microorganismo, ¿verdad? Como un virus, una bacteria, puede ser un agente químico que hablamos como por ejemplo un residuo de algún desinfectante, ¿verdad? De algún herbicida en algún alimento, o físico que podríamos hablar más, por ejemplo, como alguna partícula de metal, algún pedazo de hueso en algún corte o ese tipo de peligros físicos que pueden darse, que puede causar un efecto adverso en la salud. Eso es un peligro. Entonces, esos procedimientos o buenas prácticas de manufactura, específicamente lo que nos permiten es precisamente controlar la presencia de esos peligros en nuestro ambiente de trabajo, ¿verdad? Y ahí nada más para recordar, bueno, parte de lo que vimos, ¿verdad? De que los peligros físicos son esos que se asocian a objetos extraños en los alimentos, ¿verdad? Como partes no comestibles, como huesos o semillas de frutas, partes de vidrio, astillas de madera, ese tipo de peligros son los físicos y que los químicos se asocian más con contaminantes, por ejemplo, ambientales o sustancias tóxicas presentes en forma natural o que se han generado durante el procesamiento de los alimentos, residuos, como les decía, de limpieza, de mantenimiento, y que cuando hablamos de peligros biológicos nos referimos principalmente a aquellos pues vinculados a los microorganismos, bacterias, parásitos, virus, hongos, y que de hecho son los que tienen un mayor impacto en la inocuidad de los alimentos, como lo vimos anteriormente. Esto nos lleva, bueno, a lo que les decía de las buenas prácticas de manufactura, y tal vez ustedes lo habrán escuchado mucho porque es parte de la normativa que se tiene en los temas de
de inocuidad de alimentos, ¿verdad? Como les digo, es la base de todo prácticamente. Y son esas condiciones que nos definen los procesos de producción, control de alimentos, bebidas, productos afines, con el objetivo de garantizar la calidad y la inocuidad de dichos productos según las normas aceptadas internacionalmente también. Entonces, el sistema de buenas o la implementación de las buenas prácticas de manufactura lo expone de manera general. Vamos a ver ahora que abarca varias situaciones y se exponen de manera general. Ya cuando hablamos de procedimientos, ¿verdad? Es una información muchísimo más específica y adaptada a las necesidades de cada empresa, ¿verdad? Entonces, las buenas prácticas de manufactura son la base. Y los procedimientos ya es información más documentada, más organizada, ya con parámetros de control y condiciones mucho más específicas. Pero entonces vamos a ver que las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, nos hacen indicaciones a nivel de edificio, ¿verdad? De la infraestructura donde nosotros preparamos alimentos, el equipo que utilizamos, las máquinas, los utensilios, también del personal. Aquí es sobre todo las prácticas de higiene, ¿verdad? De buena higiene personal, el control en el proceso y en la producción y el almacenamiento y la distribución del alimento. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de producción, perdón, de buenas prácticas de manufactura, en el tema de los edificios, por ejemplo, pensamos en alrededores, ¿verdad? Que es importante porque a veces nos concentramos solo en la parte interna donde preparamos los alimentos y tal vez descuidamos los alrededores. Y los alrededores pueden representar un foco también, ¿verdad? De contaminación importante para lo que estamos elaborando. Entonces, no tener, por ejemplo, en los alrededores de la instalación, ¿verdad? Cuando hay equipos en desuso o cualquier otro tipo ahí de materiales que no se estén usando y que estén ahí acumulando polvo, suciedad, agua, basura, ¿verdad? Incluso a veces hasta desperdicios. Que las áreas verdes estén limpias, porque a veces también si dejamos que crezcan mucho las áreas verdes, eso favorece la atracción de roedores como ratones, cucarachas y todos estos insectos que buscan este tipo de refugio, ¿verdad? Los drenajes que estén adecuadamente para evitar contaminación y tener un adecuado sistema de tratamiento de los residuos también, ¿verdad? Que se producen, si son residuos tratables o si son residuos que ya definitivamente, más bien no es un residuo, más bien es un desecho, ¿verdad? Que ya definitivamente pues no se puede tratar o reutilizar, pero entonces darles también el espacio adecuado. Obviamente la ubicación física también que esté no expuesta a cualquier tipo de contaminación física, como vimos, química o biológica, separada por paredes totalmente, ¿verdad? La infraestructura de producción de cualquier otro ambiente. El ideal es que también esté separado, pues en el caso de vivienda, ¿verdad? Tengamos el ambiente de producción de manera independiente. Contar con comodidades, ¿verdad? Para el retiro, como les decía, eficiente de todos esos desechos de manera correcta. Y también, bueno, aquí se habla de otros temas importantes a nivel de techos. El techo tal vez a veces lo pasamos un poco por alto, pero es uno de los principales medios de contaminación, ¿verdad? Y se relaciona no solo con los materiales de los que se produce, el almacenamiento de la acumulación de polvo, de suciedad que pueda darse también en el techo, ¿verdad? El tema de los animales, roedores y demás que también pueden pasar por el techo, ¿verdad? Y ahí hay deposiciones, hay residuos. También el techo a veces si el área de producción es muy caliente puede darse pues condensación en esa área y que puede también luego caer sobre, ¿verdad? Esas gotitas de agua que luego puede caer sobre el alimento.
la misma iluminación de los techos, ¿verdad? También que esté debidamente protegida y también que sea lo suficiente para la producción, ¿verdad? Que nos permita pues iluminar o lo suficiente el área. Y además de esto, también la ventilación. Es importante que la ventilación se dé porque no queremos condiciones de producción con extremo calor, ¿verdad? Pero esa ventilación debe ser controlada porque no podemos tener una ventilación, por ejemplo, una ventana y totalmente abierta porque entonces ya por ahí es un modo de ingreso, igual de insectos, de contaminación, de roedores, de polvo. Entonces esas áreas de ventilación deben estar controladas, ventanas y puertas, los pisos, recordemos que los pisos deben ser completamente lisos, ojalá que los bordes de las construcciones sean los bordes redondeados, ¿verdad? O sea, que no nos dé esa esquina de 90 grados porque ahí se nos acumula o se tiende a acumular mayor suciedad, mientras que los pisos redondeados, eso nos ayuda pues a evitar que se acumule más suciedad ahí, drenajes, provisión de agua. La normativa, el reglamento de buenas prácticas de manufactura es muy específico en todos estos aspectos, ¿verdad? Incluso tiene una ficha para verificar el cumplimiento y ahí se menciona puntualmente cada uno de estos aspectos por si ustedes quieren luego ampliarlo y, y ver más en detalle todas estas condiciones. Porque si bien es cierto, pues nosotros o ustedes si están empezando un emprendimiento, ¿verdad? Ustedes pueden decir, ok, mira, es interesante considerar, por ejemplo, esto, que las puertas de repente funciona mejor si son puertas que no se tengan que manipular tanto, ¿verdad? Con manilla o demás, o que tengan, que los pisos sean completamente lisos, lo que les decía de la provisión del agua, los alrededores. Entonces ya van a tener ciertas características que es importante identificar en los inicios o bien cuando ya se tiene el proyecto y se quiere pues mejorar esta parte. También tenemos, esta norma es específica también en cuanto a los equipos y los utensilios, que es importante en este caso, bueno, que sobre todo viene el tema de los materiales que se utilizan para elaborar equipos y utensilios, ¿verdad? Entonces, que sean materiales que no absorban, por eso no es apto el uso de madera en temas de fabricación o manipulación de los alimentos, porque es un material absorbente, que eso nos va a generar humedad y suciedad. Entonces, de preferencia no absorbente, no corrosivo, que esto es otro aspecto importante, y que pues sea un material resistente porque vamos a tener que hacer muchas operaciones de limpieza y desinfección y entonces buscamos que esto sea apto. Por eso, en el caso de la industria alimentaria, pues el acero inoxidable, ¿verdad? Es uno de los materiales más utilizados y preferidos porque precisamente cumple con estas condiciones, no que no sea un material tóxico, que no se transfiera al producto ningún olor ni sabor particular, ¿verdad? Y también es importante que cuando se adquiere un equipo, también incluso se consideren operaciones como de limpieza y desinfección, ¿verdad? Como parte de esas operaciones de mantenimiento, que hasta eso se busca, que sea un equipo de fácil limpieza y desinfección, porque tampoco una complejidad en esto nos va a requerir un mayor tiempo de limpieza y desinfección y también da cabida, ¿verdad?, a que haya problemas de mala limpieza o mala desinfección y ya tengamos problemas de contaminación. Entonces, ¿qué es importante en un equipo y utensilio? Además de todo esto que mencionaba, que también no provoque esos peligros físicos, químicos ni biológicos. Entonces, se trata de que desde los materiales, la confección y demás, el equipo que nosotros vamos a usar nos ofrezca pues todas esas posibilidades. Y vamos a ver que también durante el control de proceso y la producción vamos a tener que controlar importante la materia prima, ¿verdad? Y como parte de la materia prima siempre es importante que, como les decía al inicio, nos cercioremos de esa calidad del agua con la que se está trabajando, ¿verdad? Sobre todo en primera instancia, saber que se trabaja con agua potable o con un agua tratada, ¿verdad? Como corresponde para evitar contaminación por este tipo de materia prima. Y ya en el control de materias primas, que creo que lo verificábamos o lo comentábamos anteriormente, cuando recibimos materias primas,
que vengan a las temperaturas adecuadas, es importante que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Que no latas sin abolladuras, paquetes que no estén abiertos, todo ese tipo de situaciones, pero también entonces podemos crear a nivel de nuestro negocio un control de materias primas, donde entonces, ok, yo cuando viene, no sé, mi proveedor de vegetales, por ejemplo, de verduras y de frutas, entonces yo puedo hacer una especificación del producto, ¿verdad? Entonces puedo hacer una ficha o em, como una lista de chequeo, ¿verdad? De control, donde yo especifico, bueno, cuál es el producto. Bueno, en este caso no aplica para frescos la fecha de vencimiento, pero si fuese para otro producto procesado, sí la fecha de vencimiento. Si hay un número de lote, el nombre del proveedor, qué día vino, cómo se llama, ¿verdad? Toda esa información es importante porque eso nos va o nos permite tener los registros adecuados de la información y demostrar que tenemos el control de esos procesos. Las operaciones de manufactura, propiamente ya lo que nosotros hacemos durante la elaboración de los productos, ¿verdad? Podemos documentar y registrar, ¿verdad? Todo lo que les decía de los procedimientos y el ejemplo del restaurante. ¿Cómo podemos tener procedimientos y registros de manera que nuestro producto tenga la misma calidad siempre, ¿verdad? Sea el mismo. Almacenamiento y distribución. Vamos a ver que aquí es importante las materias primas y productos terminados sean almacenados en condiciones apropiadas, ¿verdad? Porque podemos recibir la materia prima o elaborar el mejor producto que si no lo logramos almacenar en las condiciones adecuadas, va a ir perdiendo las características, va a ir perdiendo calidad y entonces pues no vamos a ofrecer el producto que pretendíamos. Inspección periódica de las materias primas y de los productos terminados, ¿verdad? Esto también es una costumbre importante de que cuando elaboramos alimentos, pues estemos siempre verificando cómo están esos ingredientes, ¿verdad? O materias primas o el producto terminado. Y que en el caso de la distribución, principalmente, siempre considerar que los vehículos que transportan alimentos refrigerados, congelados, cuenten con medios para verificar y mantener la temperatura. Pero además de eso, también que los vehículos que transportan alimentos, recordemos que, o sea, se vuelve en un paso más en la producción de los alimentos y por tanto garantizar que estén limpios y que tengan las condiciones, por ejemplo, es esencial, ¿verdad? Es básico porque a veces también tendemos como a desconectarnos un poco de esa parte de la distribución y no se puede porque, como les digo, es un eslabón más. Esto me lleva un poco a comentarles de la importancia de la documentación, porque es importante tener documentos. Tal vez habrán escuchado la frase de lo que no está escrito nunca ocurrió. Entonces, esto es una práctica que a veces nos cuesta un poco, pero es esencial porque los procedimientos escritos y los registros, como se menciona aquí, nos permiten dar un segundo a las actividades por realizar durante todo el proceso productivo, ¿verdad? Y controlarlo. Entonces nos permite precisamente controlar el proceso, porque de otra manera, pues, ¿cómo sé yo si lo que obtuve hace algunas semanas o incluso hace un par de semanas, ¿verdad? Es diferente de lo que estoy obteniendo ahora, si no llevo el control y el registro de eso que estoy controlando. Todo sistema necesita una documentación mínima sobre la cual funcionar también, ¿verdad? Como responsables de un negocio, de un emprendimiento, debemos ir teniendo pues todos esos recursos, esa documentación que es parte, ¿verdad? De esa identidad, de ese negocio y de su administración como tal. La documentación de lineamientos y procedimientos, ¿verdad? Sobre todo lo que les decía de los procedimientos de operaciones, que eso le permite ofrecer a los consumidores alimentos de calidad, ¿verdad? El tener procedimientos para cada uno de los alimentos, platos o por lo menos el grupo de platos, condiciones específicas que hay que controlar, que hay que cuidar para que la calidad de ese alimento siempre sea el mismo
y que toda actividad de control, como se menciona aquí, se analice siempre de la misma forma, ¿verdad? O sea, no que hoy controlo una cosa, mañana controlo otra cosa y la otra semana voy a controlar otra cosa, sino que yo tengo muy claro qué es lo que controlo, lo controlo en todas las semanas o según la frecuencia, cada día o como corresponda, y lo registro, lo anoto, ¿verdad? Entonces, eso que me permite además, por ejemplo, cuando yo tengo, si hablamos de un servicio de alimentación, si yo tengo el procedimiento para elaborar algún platillo específico, por ejemplo, ¿verdad? De repente cuando viene algún otro cocinero o viene algún ayudante, la capacitación de ese personal, ¿verdad? Yo la garantizo si tengo un procedimiento, porque entonces ya ahí yo logro uniformar las formas de hacer las cosas, ¿verdad? Luego logro esa homogeneidad que es como de la misma forma en que lo hago yo, lo va a aprender y lo puede hacer el cocinero siempre y cuando siga cada uno de los pasos que ahí están establecidos. Por eso vamos a ver adelante que los procedimientos son muy detallados. Es un paso a paso, ¿verdad? Porque no puede dejar cabida como alguna interpretación diferente para que puedan funcionar. Entonces, ahí se me quedó como pegado, creo. Marlon, no sé si tal vez me puede ayudar porque ahí no puedo pasar la presentación. Bueno, mientras tal vez se resuelve este asunto de la presentación, les sigo comentando que con respecto a este tema voy a abrirlo aquí, con este tema de la importancia de la documentación, como les decía, al final es esto, o sea, si no lo escribimos, pues simplemente no existió. Y como parte del negocio, ¿verdad? La idea es ir creando esos registros que no solo pues, nos permiten ir controlando en el tiempo real cada una de las actividades, sino que son como esa base de información de la carrera, ¿verdad? Perdón, del negocio, para su funcionamiento, para su administración, para luego poder optar por algún otro tipo, como les decía al inicio, incluso si es el caso de una certificación. Lo que van a pedir y lo que se va a evaluar en un diagnóstico son los documentos, ¿verdad? Que respaldan lo que usted ha venido haciendo. Si no los tiene, así lo haya hecho durante todos los años, eso no tiene validez alguna. Entonces, ¿qué es importante tener siempre o considerar en nuestros emprendimientos o negocios? Bueno, los formularios, ¿verdad? Los formularios son registros y son evidencias, ¿verdad? Que tenemos de las cosas que hacemos. Nos permite evidenciar que tanto nosotros como emprendedores, ¿verdad? Lo que estamos haciendo y además que se está haciendo correctamente porque se está controlando, ¿verdad? O al menos se está trabajando en un proceso, dependiendo de lo que estemos tratando, al menos se está trabajando en algún proceso de mejora continua, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Y esto nos lleva al tema de los procedimientos también y de los registros. Entonces les comentaba que, bueno, el sistema de buenas prácticas de manufactura es esa generalidad que vimos tal vez antes, ¿verdad? Con respecto al edificio, al transporte, a los equipos, a los materiales, al control de las materias primas, muchos aspectos que en general ya está definido que hay que controlar para poder tener un buen sistema de gestión de calidad e inocuidad. Entonces, estos procedimientos de estandarización lo que nos vienen a ayudar es a establecer puntualmente, ¿verdad? Qué información y documentación es que yo debo organizar y con qué parámetros para controlar. Y toman como base esas buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces,
aquí vamos a ver que se relacionan estos procedimientos operativos estandarizados, se relacionan con esas operaciones que tiene que hacer la empresa, o sea, con el día a día de la empresa y lo que la empresa debe registrar. Entonces, esto considerando que la calidad y la inocuidad está en manos nuestras como manipuladores de alimentos o como líderes de un negocio, de un emprendimiento, y el seguimiento y el cumplimiento de esa documentación es lo que nos va a permitir, pues, cumplir con esa responsabilidad. Aquí es muy importante aclarar lo que les decía, creo que al inicio, que estos procedimientos se regulan de acuerdo con el quehacer de la empresa en las diferentes etapas del proceso y aspectos incluso administrativos, para garantizar que uniformidad, o sea, igualdad en las formas de hacer las cosas, que sea reproducible, o sea, que si yo lo hice, pero mañana, vuelvo al ejemplo, Marlon lo va a hacer siguiendo un mismo procedimiento, él lo puede reproducir exactamente igual que como yo lo hice. Entonces vamos a tener esa consistencia de la misma forma de hacer las cosas. ¿Qué es importante considerar además aquí de los procedimientos? Que deben estar documentados, porque de otra forma no se logra. Contar con esos procedimientos, ¿verdad? Instructivos y registros. Porque entonces no es solo el procedimiento, sino que vamos a ver que si en el procedimiento dice que yo debo tomar la temperatura, por ejemplo, de las cámaras de refrigeración al menos una vez al día, eso dice en el procedimiento, en el paso a paso, quiere decir que yo, ok, voy a tomar la temperatura, pero voy a tener un registro donde voy a anotar la temperatura que tenía esa cámara ese día a esa hora, ¿verdad? Mañana fulano es el que va a ir y va a hacer la misma operación y va a anotar cuál es la temperatura de ese equipo. Entonces, tengo documentado el procedimiento, pero también tengo documentado el registro. Y ese registro es lo que yo voy guardando y voy archivando, porque eso además me permite, como les decía, pues analizar en tiempo real lo que está sucediendo y también, pues eventualmente, como les decía, para futuras certificaciones o algún otro tipo de trámite que deban realizar, tienen la documentación respectiva. Lo otro que les comentaba de importante de estos procedimientos es que son muy específicos y son muy adaptados a las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque van a depender de la naturaleza del emprendimiento o de la empresa, qué hace, qué produce, o qué productos elabora, o qué platillos ofrece, qué tipo de comida. Por ejemplo, a nivel de procedimientos estandarizados de operaciones, o si es limpieza y desinfección, que tal vez podríamos decir que, pues sí, se aplican todos, pero también va a depender de qué equipos tiene, ¿verdad? Con qué frecuencia los usa, entre otros aspectos, pues que son importantes. Entonces, estos procedimientos, perdón, voy a volverme un poquito, estos procedimientos estandarizados de operaciones van a ser, como les digo, muy específicos, como por ejemplo lo que les decía anteriormente, tener un programa solo de control de temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo hago un programa de control de temperatura para lo que es almacenamiento. Entonces tengo para controlar las temperaturas de las cámaras, para controlar las temperaturas de los congeladores, entre otros equipos que pues usted tenga para conservación y para refrigeración o para congelación y demás. Entonces, por ejemplo, eso es parte de lo que se ve. Puede que también yo tenga un procedimiento para capacitación al personal, ¿verdad? Entonces, establezco un procedimiento para capacitación al personal, por ejemplo, en tema de buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces, yo llevo un control que todos mis trabajadores tengan, por ejemplo, el carnet de manipulación de alimentos, que siempre es importante que lo mantengan actualizado, pero además de eso, pues puede que de repente se tenga la posibilidad de aprovechar capacitaciones en esta área y entonces pues se hacen los registros, tal día se ofreció tal charla, ¿verdad? De acuerdo con los procedimientos establecidos. Y como parte de esto también están los procedimientos, los POEs,
o SSOP son procedimientos No, entonces me quedo plata. pero en este caso específicamente son de limpieza y de desinfección, ¿verdad? Entonces tienen que ver con toda esta parte de higienización, ¿verdad? Contempla procedimientos que se llevan a cabo durante y entre las operaciones de preparación, la frecuencia con que se realizan, todo esto para prevenir contaminación directa o contaminación pues cruzada del producto. Entonces ahí vienen ejemplos de algunos procedimientos en esta línea de limpieza y desinfección o higienización que se utilizan, como el control de la inocuidad del agua, por ejemplo, establecer un procedimiento para limpieza y desinfección de superficies en contacto directo con el alimento, por ejemplo. Cómo prevenir contaminación cruzada. Hacemos un procedimiento de acuerdo, como les digo, insisto, al producto que se elabora, las condiciones del área de proceso, manejo de sustancias tóxicas, control de salud, el control de plagas, que es básico, ¿verdad? En los establecimientos donde se preparan alimentos. Entonces, eventualmente puede que alguna empresa externa le dé el servicio de control de plagas, pero sí es responsabilidad siempre del administrador, el emprendedor, el dueño del negocio, quien le corresponda, guardar los registros de esos controles, ¿verdad? Que le entrega la empresa que les da el servicio y siempre llevar el control, bueno, si se hace anual, cada 6 meses, o de acuerdo a la frecuencia con que se da el tratamiento de control de plagas, bueno, cuál es el procedimiento que se sigue y cómo se archiva los resultados, los reportes o cualquier documentación que se genere de ese procedimiento. Y ya para ir finalizando, vamos a ver que cuando hablamos, por ejemplo, para tener claro esta parte y en el tema de procedimientos de limpieza y desinfección, cuando hablamos de limpieza, hablamos de la eliminación de tierra, de residuos de alimentos, de suciedad, de grasa o de cualquier otro material visible, ¿verdad? Que esta limpieza puede ser física o puede ser química y también a su vez estas pueden ser automáticas o pueden ser manuales. Y aquí vamos a ver que entonces cuando hablamos de limpieza, porque a veces tendemos a creer que cuando yo hablo de limpieza es como que yo limpio y de repente ya, por ejemplo, esa superficie, una mesa de trabajo, con solo la limpieza está lista para su uso, ¿verdad? Pero resulta que vean que aquí en limpieza solo hablamos de material visible, entonces visiblemente yo lo puedo ver limpia, ¿verdad? Pero a nivel de microorganismos, de esos seres microscópicos que no vemos, no hay garantía de que la limpieza elimine esos microorganismos, ¿verdad? Entonces, por eso es que recurrimos al proceso de desinfección. Pero antes de pasar a la desinfección, veamos que la limpieza tiene 3 pasos básicos y eso lo aplicamos pues, en nuestras casas y con mucho más razón en los establecimientos de preparación de alimentos. El primer paso es eliminar la suciedad más gruesa. Entonces, ¿cómo eliminamos la suciedad más gruesa? Por ejemplo, con agua directamente, ¿verdad? A cierta presión, eliminamos toda esa suciedad gruesa que pueda tener el área que estamos limpiando, o la empezamos a raspar, ¿verdad? A recoger esa suciedad gruesa también que pueda tener. Una vez que eliminamos como esa suciedad gruesa, entonces ahí sí aplicamos el detergente para lavar, ¿verdad? Que ya ahí sería una limpieza más química. Y enjuagamos al final con agua para eliminar ya el detergente y la suciedad que eventualmente este detergente arrastró, ¿verdad? Pero esos son los 3 pasos básicos. ¿Por qué no empezamos de una vez con la aplicación de detergente? Porque si yo inicio con la aplicación de detergente voy a tener un montón de suciedad gruesa ahí, de pedazos de restos de comida, o de carnes, o depende de lo que se elabore o se prepare, ¿verdad? Voy a tener una serie de residuos ahí que van a restar efectividad y van a hacer que el proceso de limpieza no sea tan eficiente como debería. Entonces, siempre esos son los 3 pasos básicos de limpieza. Y en cuanto a los productos de limpieza, bueno, tanto en limpieza como en desinfección, porque esta siempre es como una pregunta común.
va a depender, ¿verdad?, del producto que utilicemos. Y en esto los expertos muchas veces son los proveedores de los productos, ¿verdad? Hay proveedores especializados para productos de limpieza y desinfección. Entonces, ellos les van a recomendar, de acuerdo con el tipo de alimento que preparan o que manipulan, qué producto químico para limpieza les puede resultar mejor, incluso también dependiendo del tipo de equipo con el que cuentan, el material que utilizan y demás, ¿verdad? Porque al final no queremos un producto de limpieza y desinfección que nos vaya a generar corrosión, ¿verdad? Si mi material es susceptible a la corrosión, por ejemplo. Entre otra serie de condiciones que hay que considerar en este aspecto. Y que al final lo que nos van a ayudar es a optimizar el proceso de limpieza, ¿verdad? Porque puede que yo use un producto químico de limpieza, vamos a decir que como regular, como el que usamos a diario en la cocina. Y no quiere decir que no nos va a funcionar, pues sí nos va a funcionar eventualmente para limpiar. Pero si a veces investigamos, ¿verdad? Y nos asesoramos con estos proveedores de productos de limpieza y desinfección, podemos encontrar también algún producto que sea específico para lo que yo produzco, la suciedad que genero en mi área de proceso, si hay un producto específico que me permite agilizar ese proceso de limpieza, ¿verdad? Entonces, de repente, no solo en cantidad, sino en eficiencia del proceso, en tiempo y demás, ¿verdad? Entonces, lo que yo duro con un producto de limpieza regularmente más tiempo, porque de repente no me elimina bien la grasa y tengo que pasarle una y otra y hasta 3 veces, ¿verdad? Y eso es tiempo y costo también, por supuesto. Entonces, podríamos asesorarnos con uno de estos proveedores que nos ofrezca tal vez un producto económicamente accesible, ¿verdad? Y que cumpla con esas condiciones que necesitamos. Y ahí nos van a recomendar sobre todo, en limpieza hablamos de cuánto tiempo debe estar en inmersión, si es el caso que es en inmersión, o sea, sumergirlo, ¿verdad? En alguna solución de limpieza. Si funciona alguna temperatura específicamente, aunque tienen un rango por lo general bastante amplio, ¿verdad? Como de temperatura cálida, pero algunos aumentan su eficiencia con el aumento de temperatura, por ejemplo. Entonces, eso es algo que es importante también considerar. Y la concentración de la solución, la cantidad exacta que debemos usar, no más ni menos, ¿verdad? Porque menos no vamos a tener una limpieza correcta y más vamos a estar botando el producto, desperdiciando producto y dinero, ¿verdad? Cuando no es necesario. Y vamos a ver que entonces también en la limpieza tienen que ver factores como el tipo y la suciedad. Por eso les decía, ¿verdad? El tipo de suciedad que tenemos. No es lo mismo limpiar residuos de proteínas, por ejemplo, de leche, de carnes, que son más difíciles muchas veces de eliminar, que si tenemos residuos tal vez vegetales, que tal vez sea un poco más, menos complicado, digamos. Entonces, eso tiene mucho que ver. La calidad y la temperatura del agua, lo que les decía, ahí la calidad del agua, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero hay un asunto que se conoce como la dureza del agua y se relaciona como con el contenido de minerales que el agua tiene, ¿verdad? Entonces, eso tiene un efecto directo sobre el detergente que utilicemos para limpieza. Eso también le asesoran los proveedores de limpieza y de productos para limpieza y desinfección. Los tiempos de contacto entre el detergente y la superficie, ¿verdad? Y la fuerza que apliquemos, por supuesto, para limpiar, ¿verdad? Una fuerza mecánica. Esto en cuanto a limpieza, ¿verdad? Entonces, ok, yo eliminé residuos visibles o residuos grandes, luego pasé la solución química o el detergente, ¿verdad? Bien por todas partes, luego enjuagué ese detergente con suficiente agua y viene la parte de desinfección, porque en el paso anterior yo lo que hice fue eliminar suciedad visible, ¿verdad? Y tal vez grasa y otros componentes por ahí. Pero la desinfección lo que nos va a ayudar es a reducir el número de microorganismos que están presentes en ese medio, ¿verdad? Porque, como les decía, yo limpio, pero la limpieza no es garantía de que los microorganismos desaparecieron. ¿Cómo se destruyen los microorganismos? Basado mucho en lo que vimos al inicio de estas charlas. ¿Qué le afecta a los microorganismos? La temperatura, por ejemplo. Entonces ven que cuando hablamos de desinfección húmeda, que muchas veces es de sumergirlo, ¿verdad? En agua caliente, hablamos de temperaturas de 77 grados Celsius,
Entonces, los utensilios, por ejemplo, cucharones, tablas y demás, se sumergen durante 30 segundos a esa temperatura. Eso es una forma de desinfectar. Cuando hablamos de desinfección en seco, ya son otras desinfecciones tal vez un poco más utilizadas a nivel industrial, como rayos ultravioleta, calor en autoclaves pequeños, que son unos equipos específicos para desinfección y esterilización, o el ozono para agua embotellada, ¿verdad? Pero ya son un poco más, como les digo, más utilizados tal vez en industria a gran escala. Pero al menos pensando tal vez en emprendimientos y a nivel doméstico, hablamos más de una desinfección húmeda, ¿verdad? Como esta de sumergirlos en agua caliente, o la desinfección química, que también es muy utilizada. Cuando hablamos de desinfección química, entonces ahí hablamos de productos que se utilizan para desinfectar, que por lo general hacemos una solución. Una solución es cuando agarramos ese producto y lo mezclamos con agua, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a usar para la desinfección. A nivel de manipulación de alimentos, los productos químicos más utilizados para desinfección son estos tres: cloro, que también lo van a ver en etiquetas como hipocloritos, yodo o derivados yodados, y sales de amonio cuaternario. Esos son los tres que más se utilizan. Volvemos a lo que decíamos antes. Al final, o sea, cómo sé si utilizar uno u otro va a depender de qué es lo que voy a desinfectar primero, si es una superficie, si es un alimento, si el alimento lo voy a comer crudo, si el alimento lo voy a comer cocido, el equipo, como les decía, qué material, porque no sé, si tengo un equipo que el material es corrosivo y uso cloro, ¿verdad? Que favorece la corrosión, entonces de repente esa no va a ser una opción, porque no es que tal vez la corrosión venga con el primer uso, pero yo quiero un equipo que me dure durante, ¿verdad? Que lo tenga el mayor tiempo posible, toda la vida útil para la que fue creado al menos, que eso es lo que esperamos, y no quiero deteriorarlo previo a eso, ¿verdad? Entonces, por eso esa parte es importante. De igual manera, como les decía, los proveedores de estos productos de limpieza y desinfección tienen muchas opciones, porque en realidad aquí hablamos como del componente principal, ¿verdad? Cuando hablamos de cloro, yodo y sales de amonio cuaternario, hablamos como del ingrediente activo, como a veces le decimos, o ese componente principal. Pero en realidad hay mezclas y hay una serie de productos que existen en el mercado que se van a ajustar a las condiciones de cada área de proceso. Y finalmente, volviendo al tema de los procedimientos, tal vez para que yo sé que los otros procedimientos, vamos a ver, a nivel de industria alimentaria hay toda una metodología para desarrollar un procedimiento, ¿verdad? Hay ciertas partes que considerar y demás, pero tal vez para ir iniciando, ¿verdad? Pensándolo en un emprendimiento, un negocio, para que podamos ir trabajando en esta parte, podemos empezar, por ejemplo, con un programa de limpieza y desinfección, si no lo tenemos todavía, ¿verdad? Una forma sencilla y rápida de establecer un procedimiento en esto, porque es clave. Si no limpiamos y desinfectamos, vamos a tener serios problemas de contaminación, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron dentro de los errores más comunes. Y entonces nos cuestionamos esto, ¿verdad? Primero en mi área de proceso, bueno, ¿qué necesito limpiar y desinfectar? Esa sería la primera pregunta. Luego, una vez que tengo identificado qué es lo que necesito limpiar y desinfectar, pienso cómo lo voy a limpiar y cómo lo voy a desinfectar, ¿verdad? Después de esto, evalúo con qué frecuencia voy a limpiar y a desinfectar, ¿verdad? Si lo voy a hacer a diario, si lo voy a hacer semanal, quincenal, dependiendo muy probablemente de qué es lo que vaya a limpiar y desinfectar, pues así va a ser la frecuencia. ¿Quiénes son las personas responsables de limpiar y desinfectar? Y lo ponemos en una tablita algo similar a esto. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen en una tablita, bueno, ¿qué voy a desinfectar? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Entonces, ¿qué voy a desinfectar? Bueno, puede que haga un programa de limpieza y desinfección para el área de proceso, específicamente todo el área donde yo proceso alimentos. Puede que haga un procedimiento de limpieza y desinfección solo para mesas de trabajo, ¿verdad? Puede que lo haga para el área administrativa, si tengo área como de oficinas o tengo un espacio administrativo. Va a depender, como les digo, al final de qué es lo que necesitamos limpiar y desinfectar.
¿Cuándo lo voy a hacer? Es el tema de la frecuencia. Por ejemplo, si yo sé que el área de proceso, si estoy estableciendo el procedimiento para el área de proceso, la frecuencia debería ser diaria, ¿verdad? Uno, el preoperacional, que sería previo a iniciar operaciones de producción, hago una limpieza y desinfección. Y por supuesto que también cuando termino de procesar o de elaborar, también hago una limpieza y una desinfección final, ¿verdad? Esto al menos, ¿verdad? Porque ya iba a depender si, por ejemplo, produzco algo inicialmente en la mañana y en la tarde tengo un producto totalmente diferente, entonces, para evitar contaminación cruzada, ¿verdad? Hago una limpieza y desinfección entre cada una de esas producciones. ¿Con qué voy a limpiar? Bueno, ¿qué necesito? Desde los productos de limpieza y desinfección, o si utilizo, por ejemplo, una limpieza mecánica, si tengo el equipo que necesito, los productos, el agua, toda esa parte de herramientas que necesito para limpiar. ¿Cómo lo voy a limpiar? Ahí es donde viene la parte más procedimental, el paso a paso. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí les ponía un ejemplo de un lavado de cajas plásticas, por ejemplo, que se utilizan para transportar carnes. Entonces, digamos que yo tengo un lavado de estas cajas plásticas que se utilizan para lavar carnes. Entonces, el paso a paso, este sería un ejemplo. 1, elimino toda la suciedad visible con agua a presión. 2, aplico abundante detergente con el dispensador. 3, restregar con cepillo de color azul, por ejemplo, no sé, el color del cepillo que tengan, fuertemente toda la superficie, cada espacio, cada agujero, fuertemente, procurando que la espuma cubra toda la superficie de la caja, ¿verdad? O sea, y paso número 5, enjuagar con abundante agua, eliminando todo el rastro detergente. Entonces, ese es un ejemplo que si por lo que les decía, esto facilita mucho en temas no solo de control, sino también de capacitación. Si tenemos a alguien que nos va a ayudar con la limpieza, por ejemplo, y tiene esto con claridad, para nosotros es más sencillo explicarle qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Incluso lo puede tener ahí anotado y en un lugar visible para que le sea mucho más sencillo al momento de desarrollarlo. ¿Y quién es la persona responsable? Aquí es interesante porque no solo la persona que hace directamente la limpieza, ¿verdad? El trabajador que hace la limpieza, sino que si tenemos un trabajador que hace la limpieza y ustedes son los dueños del emprendimiento o coordinadores de esa área, también son responsables de esa limpieza porque son responsables de verificar que esa persona realice adecuadamente el proceso de limpieza y desinfección que está establecido, ¿verdad? Por ejemplo, y si hay pues algún otro tipo de mando superior, ¿verdad? Que esa persona también esté al tanto de si estos programas de limpieza se están implementando bien, se están haciendo como corresponde y demás. Entonces ven que al final la responsabilidad va en todas las líneas, ¿verdad? O áreas de la empresa. Bueno, y eso es básicamente pues de lo que les traía para hoy. No sé si tienen alguna consulta o comentario, con mucho gusto. Hola, buenas noches. En el caso mío es que la vez pasada no pude ingresar para elaborar los envases en casa. Entonces sería ese, ¿cómo ingreso yo al perfil de ustedes? Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Se refiere a la charla anterior? Un envasado que iban a dar para elaborar en casa era el 16 a las 2 de la tarde. Ivania, creo que ella se refiere a la charla de etiquetado, Es exactamente. Ah, ok. porque la charla de etiquetado se dio en esa fecha. Sí, Esa charla le puedo poner, digamos, el enlace de Facebook, solo que es el Facebook de Emprende Guanacaste,
porque esa charla, digamos, se dio para ellos y ellos fueron los que hicieron como la transmisión por Facebook Live, entonces ahí quedó la grabación. ¿Y cómo lo puedo ingresar a Face? Tendría que agarrar el enlace que yo le voy a copiar ahí en el chat y entrar. Lo que pasa es que no sé, usted está conectada desde el teléfono. Sí, sí. Por eso yo no Entonces, pude ingresar la vez pasada por el yo chat. supongo que al estar conectada desde el teléfono, digamos, si usted jala o copia ese enlace, le va a salir. Le debería de abrir como directo. Ok, está bien, gracias. Le voy a decir a mi hija que me ayude en ese aspecto. Uno es más todavía, ya más grande, le cuesta un poquito la tecnología. Gracias, muy amable. Déjeme para revisar, porque tengo que meterme aquí en Facebook. Igual, digamos, eso uno lo busca como el Facebook de Emprende Guanacaste. Voy a revisar Y a ver acá. si no, tal vez yo lo puedo ver por aquí. Es que ellos tienen dos, Emprende Guanacaste y Emprende tu Negocio. Entonces ando buscando a ver en cuál fue que lo dieron. Ujú. Ah, dejándolo cerrado. No, creo que está en Emprende tu Negocio. Vaya, ¿está como una consulta o el programa más está abierto? Gaby está en el que se llama Emprende tu negocio. Voy a ver si yo le puedo pasar Ok. el enlace tal vez. Yo tengo entendido que esas grabaciones quedan un tiempo ahí, por lo menos como un mes, Sí, esa me parece que... Ay, aquí algo me porque salió. es que eso lo administran ellos. Ujú. Al menos esa yo, ahorita que lo estaba buscando, sí, sí lo carga bien. Entonces, por lo menos lo va a tener disponible, no sé, hoy, tal vez mañana. Doña, recordar que no sé si están hablando lo mismo, perdón, pero estas charlas quedan grabadas ¿cómo se llama? En el canal de YouTube que hay en la cátedra, pero eso se queda ahí permanente. O sea, finalizo con usted, lo edito, después lo subo. Todas están ahí, deben estar ahí. No sé si Ever se los compartió. Me Eh, imagino que tal vez Ever se los compartió a ellas o a los participantes. Sí, ujú. correcto, porque todas quedan editadas y yo le pasé a Ever el enlace, ahí quedan en el canal. Ah, ok, muchas gracias. Ahí les estoy subiendo también un link para la pequeña evaluación de la actividad. Entonces, de igualmente, ¿verdad? En esa evaluación, en la última pregunta dice, ¿verdad? Si usted está interesado en otro tema de capacitación, lógicamente, digamos, para nosotros en la carrera lo que hacemos son charlas, digamos, como de la parte de alimentos. Entonces, por ejemplo, si les interesa la charla esta sobre, digamos, etiquetado de los alimentos y ese tipo de cosas, nos pueden incluir ahí los temas. Porque, digamos, el otro año ya de parte de la carrera se hace como la planificación de qué charlas se van a ofrecer y se busca, digamos, las sedes donde se van a dar y así. Entonces, sí, si sabemos que hay interés en algún tema específico, podemos coordinar con Ever y preguntarle, ¿verdad? Si requiere, digamos, el apoyo de la carrera. Así es.
A doña Rafaela, que creo que fue la que consultó, ahí está en el chat el enlace para la grabación de la charla que nos estaba consultando sobre etiquetado. Hola, sí, gracias, sí, mi hija ya lo miró. Le agradezco mucho. Buenas noches, muy amable por la charla. Con gusto. Hola, buenas noches. Ivania, para hacerle una preguntita. Ajá, adelante. Yo tengo servicio de alimentación. ¿Cómo sería lo más ideal para la limpieza de las cámaras y del congelador? Y como cada cuánto debería hacer una limpieza de esas dos cosas. De cámara y de congelador. Bueno, la limpieza, digamos, en cuanto a limpieza y desinfección, aplicamos lo mismo, ¿verdad? Porque a pesar de que los sistemas de refrigeración y de congelación, ¿verdad? No, vamos a ver, no necesariamente son como el ambiente más favorable para el desarrollo de los microorganismos, pues siempre, ¿verdad? Se acumula suciedad y eventualmente hay ciertas bacterias y microorganismos que también crecen bajo estas temperaturas. Entonces, sí, la recomendación, bueno, de mi parte, la recomendación básicamente es hacer una limpieza y desinfección al menos una vez por semana, ¿verdad? De acuerdo a, también va a depender vamos a ver, del grado de suciedad, por así decirlo, que pueda generarse durante las actividades diarias. Esto partiendo de que todo esté almacenado en recipientes cerrados y demás, y no se tengan derrames de productos y algún otro tipo de situaciones que ameriten una limpieza muchísimo más frecuente, ¿verdad? Sí es importante que al momento de hacer la limpieza y tenemos pues el refrigerador abierto, tenemos que sacar producto y demás, el ideal sería pues poder trasladar ese producto a otra cámara de refrigeración para evitar que se expongan, que baje mucho la temperatura mientras se realiza la limpieza y desinfección, y poder pues hacer el proceso, digamos, sin alterar o alterar lo mínimo del producto que esté ahí almacenado, porque tampoco queremos comprometer la inocuidad de esos alimentos que se están almacenando ahí bajo esas temperaturas, ¿verdad? Y la limpieza básicamente es el mismo procedimiento que hablamos a nivel de limpieza cuando eliminamos suciedad macro, ¿verdad? O suciedad grande, visible. Luego utilizamos, pues podemos utilizar algún agente como tipo detergente de limpieza para hacer una limpieza pues bastante efectiva, y podríamos utilizar alguna solución desinfectante también. Ok, está bien, muchísimas gracias. Con gusto. Ibaña, solo para que sepan, en el chat ya mandé los dos enlaces de las dos charlas anteriores suyas, por aquello. Están en el chat. Ok, perfecto. Muchas gracias. No sé si no hay alguna otra consulta, entonces yo creo que pues eso sería de mi parte, agradecerles por la asistencia y el tiempo de verdad invertido en estas tres charlas para los que estuvieron pues en las tres o que nos acompañaron hoy. De verdad que de parte de la carrera también estamos muy agradecidos pues con esta vinculación, esta oportunidad de poder pues ofrecerles, ¿verdad? Estos espacios, información que les sea útil en el caso de este tema, ¿verdad? Personalmente y para su negocio. Entonces, de mi parte, pues muy complacida y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ibaña. Muchas gracias a todos. Pasen buenas noches. Y no olvidar copiar los enlaces que están en el chat. Y el de este video apenas finalizo, se lo subo también. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas hasta luego. noches. Muchas gracias, Marlon. Usted igual.